No crean, a mí me encanta hacer ejercicio. Yo creo que ya pronto voy a poderlos acompañar también con ropa deportiva. Pero vamos a empezar la semana hablando de salud, porque qué importante que es cuidarnos y sobre todo la mejor medicina siempre es la prevención. Vamos a hablar de las hernias. El día de hoy tenemos con nosotros al médico cirujano Carlos Barrantes, que nos acompaña para conversar un poco de este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Bien, bienvenido. Gracias, Esta es una familia muy bonita, ya se va a dar cuenta usted. Pero doctor, cuéntenos por qué se podría producir una hernia. Bueno, hay varias causas por las cuales una persona puede tener una hernia, desde causas congénitas del nacimiento, otras pueden ser hernias, por ejemplo, incisionales, que son hernias que se hacen después de un procedimiento quirúrgico, una apendicectomía, una colecistectomía, y también hernias que se producen por debilidad de la pared abdominal, de los músculos de la pared abdominal y un defecto en el peritoneo. Ok, dependiendo de la causa o el origen de la hernia, ¿así va a ser el tratamiento? El tratamiento siempre es el mismo, es la corrección del defecto y dependiendo de ciertas características, colocación o no de una malla. Ajá, ok, pero no en todos los casos es necesario operar una hernia, o sí, en el momento en que usted le dice tiene una hernia en tal lado, lo mejor es ir pensando en la malla, en la cirugía, en retirarla. Exactamente, lo importante es buscar siempre ayuda profesional, una valoración por un médico especialista y luego realizarse la cirugía, que es una hernioplastía, para evitar así complicaciones que puedan presentar los pacientes debido a este padecimiento, como una obstrucción intestinal, dolor abdominal a repetición. Las hernias también con el esfuerzo y con el tiempo van aumentando de tamaño y esto trae situaciones que van a irle impidiendo al paciente desarrollar su vida normalmente. O sea, tarde o temprano. Es que yo conozco, por ejemplo, personas que han vivido años de años con una hernia y dicen, no, yo es que mientras no me moleste, no me la voy a tocar. Sí, esa es la conducta de muchas personas, pero en realidad es mejor operarse las hernias. Y dependiendo de donde sea, doctor, porque por ejemplo, también las personas que les sale o tienen una hernia en la columna dicen, no, mejor yo prefiero la cirugía es muy riesgosa, yo prefiero quedarme así. ¿Hay algún tratamiento alternativo? Bueno, lo que pasa es que las hernias de columna ya ese es el campo del neurocirujano. Yo soy cirujano general, entonces nosotros vemos las hernias inguinales, supraumbilicales, umbilicales, incisionales. Ya las hernias de columna sí ya es manejada por otra especialidad. Y requiere tal vez de mayores cuidados y otro tipo de atenciones. Correcto. Ok. Para el dolor, mientras llega esa cirugía, ¿qué podría hacer un paciente con una hernia, por ejemplo? Tampoco es que no puede hacer actividad física, puede llevar una vida normal mientras llega ese procedimiento para poderla extraer. Esto va a depender de las características de la hernia, de la ubicación de la hernia, del tamaño de la hernia, de la sintomatología que el paciente también está presentando. Entonces sí es conveniente, si va a realizar actividad física, consultar primero y tener una valoración por un médico especialista para evitar complicaciones. Ahora bien, hablemos de la parte ya propiamente del procedimiento. ¿Es algo ambulatorio, es sencillo? ¿Qué preparación requiere? En realidad, si no es una emergencia, son cirugías ambulatorias. El paciente se interna el mismo día en la mañana y en la tarde se le da egreso. Pero si ya es una hernia que tiene alguna complicación y que hay que hacer una resección de algún segmento de intestino delgado o de intestino grueso, entonces sí ya el paciente va a meritar varios días de internamiento. ¿Cuáles son esos síntomas que me podrían a mí alertar de que ese dolorcito o esa molestia que tengo se trata de una hernia? Bueno, el paciente lo que va a presentar es un abultamiento, ya sea a nivel umbilical, ya sea a nivel de una herida quirúrgica, inguinal. Va a sentir una masa que le protruye, que a veces se le reduce con cambios de posición, por ejemplo con acostarse, que le aumenta con el esfuerzo físico, que le aumenta con la tos, que le aumenta con alzar cosas pesadas. Esa sería la sintomatología. Y cuando ya se convierte en una emergencia, ¿verdad?, que los pacientes deben de consultar, son aquellos pacientes que la hernia ya no se logra reducir ni con cambios de posición, que comienzan con estreñimiento, cambios de coloración en el sitio donde está la hernia, vómitos que no toleran la vía oral, a veces vómitos también de contenido fecaloide. Entonces esos pacientes son que ya están comprometiendo, por decir así, la parte de intestino delgado, de intestino grueso.
la circulación y entonces ya presentan isquemia y compromiso de alguna asa de intestino. Bueno, y es que un punto muy importante que usted tocaba también al inicio es el hecho de que no hay edad para padecer de una hernia. Hay incluso bebés que tienen hernias y eso es como muy común, ¿verdad? En el ombligo. En el ombligo y en la ingle. Y en la ingle, ok. En ese caso, los menores, ¿cómo se tratan? Igualmente. ¿La recuperación? La recuperación es de los cuidados de la herida que tienen que tener todos los pacientes y en los pacientes adultos, que son los que yo veo, por lo menos tener reposo 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas de reposo, nada que aumente, si son por ejemplo inguinales o umbilicales, nada que aumente la presión intraabdominal, por ejemplo hacer abdominales o alzar cosas pesadas, por lo menos 6 semanas para así evitar una recidiva, porque si no la cirugía no va a ser exitosa. ¿Puede volverse a hacer una hernia después de retirada? Sí. ¿En el mismo lugar o en otra zona? En el mismo lugar o en otra zona. Pero cuando es en el mismo lugar es porque los pacientes no han tenido los cuidados necesarios. Ok. ¿Y hay predisposición, por ejemplo, hereditaria o genética para padecer una hernia? No. Absolutamente. No. Hay gente que dice, no, es que yo tengo, por ejemplo, hernia hiatal porque mi mamá también padece hernia hiatal, entonces yo ya me tocaba, pero no es así. No es así. Ok, ¿y qué cuidados, digamos, en cuanto a alimentación se debe tener en el momento que recibo el diagnóstico de una hernia o posterior también a una cirugía? Bueno, en el momento en que se le hace el diagnóstico no necesita ningún cuidado, ninguna alimentación especial, puede tener una dieta corriente. En el posoperatorio sí, los cuidados que se le dejan a los pacientes, que el día que se operan, en el posoperatorio inmediato, dieta líquida, al siguiente día pueden comer puré o papilla y ya el tercer día pueden tener una dieta corriente. Y otros factores también, doctor, que podrían propiciar que padezcamos de una hernia, aparte del llamado, es que alza más peso de la cuenta. La edad, porque ya los tejidos se van debilitando, el ejercicio físico, principalmente serían esos. Ok. Doctor, me dicen que tenemos listas unas pantallitas para que usted pueda también explicarnos mejor. Entonces vamos a verlas a continuación. Ahí está. Ahí si quiere usted nos va explicando, doctor, ahí qué es eso y son tipos de hernias. Sí, esa imagen lo que se ven son los diferentes tipos de hernias que pueden existir, que ahí está la epigástrica, están las hernias incisionales que se hacen después de una cirugía, la hernia umbilical, la hernia inguinal y las hernias femorales. Esos son ejemplos de tipos de hernias que pueden presentar los pacientes dependiendo de la ubicación. Ok, vamos a ver la siguiente pantalla. Esa es una imagen donde se ve, donde hay una protrusión de una asa de intestino delgado por debilidad de la pared, como dijimos anteriormente, y por un defecto en el peritoneo. Entonces, cuando la gente se palpa una masa, es esto que protruye a través de ese defecto. Esa parte rojita, digámoslo así. Exactamente, y a veces puede ser, en ese caso es intestino delgado, pero también puede ser intestino grueso, puede ser epiplón, pueden ser otros órganos intraabdominales. O sea, puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Exactamente. La hernia. Uno tendría que pensar que no, que solamente como en el área abdominal. Prácticamente que sí. Ok, tenemos otra imagen también, otras imágenes, eso ahí no la he explicado. Y la última es lo que quería que vieran, donde dice intestino estrangulado, que es cuando yo le comenté que los pacientes van a presentar cambio de coloración, la hernia no se va a retraer con cambios de posición, o a veces los pacientes con la misma mano hacen que la hernia se reduzca, se compromete la circulación del intestino, como se ve ahí el cambio de coloración, y ese intestino ya no es viable, entonces ahí hay que hacer resección intestinal y volver a pegar esa parte de intestino. Entonces estas son las hernias que ya se han complicado, que son pacientes que llegan al servicio de emergencias. Doctor, también es importante, no sé si tenemos una última pantallita, pero también es importante crear conciencia de qué daños o qué otras consecuencias podría traerle a un paciente que no trate su hernia a tiempo, que diga, no, ahí me la dejo, no me molesta, solo a veces, pero yo aguanto. Sí, lo que pasa con eso es que después la cirugía es más compleja, más complicada, el defecto es más grande y puede pasar lo que dijimos anteriormente, que hay compromiso de algún otro órgano intraabdominal que va a hacer que la cirugía también sea más compleja, como una resección intestinal, hacer una ileostomía, una colostomía, fuga de las anastomosis de estos órganos intraabdominales. ¿Qué es eso? Eso como en español, que es a veces hay que resecar un segmento, puede ser de intestino delgado o intestino grueso, y volverlo a pegar para otra vez restablecer el tránsito gastrointestinal. Entonces a veces cuando se pegan esas estructuras,
por diversos motivos eso puede ser que no funcione. Ajá. Y eso se vuelve a despegar, por decirlo así. Entonces presentan peritonitis y otras complicaciones. Entonces la idea es no llegar a ese punto. Exactamente. Ok, no, y también, doctor, que nos cuente un poquito después de el diagnóstico. ¿Es necesario tomar algún tipo de analgésico, o algún, no sé, hacer algún tipo de terapia, o es mejor incluso ni masajear la zona? ¿Cómo se va tratando mientras llega ya el tratamiento definitivo? Sí, en realidad lo que nosotros recomendamos siempre es consultar. No automedicarse, no buscar información en internet o de los vecinos o de la familia, sino siempre consultar. Porque nosotros tenemos que saber si es un paciente que se puede operar de forma electiva o si hay que operarlo por el servicio de emergencias. Okay. Y eso la verdad es que solo podemos definirlo nosotros. Ajá. Entonces yo lo que les recomiendo es, si están con síntomas, consultar. ¿Y a qué médico voy específicamente? ¿A quién me dirijo? A los servicios de emergencias de las clínicas o a los CEBAIS, o sea, al hospital que sea de su área de atracción. Sí, pero digamos, si yo quisiera, por ejemplo, la atención privada, si me duele el estómago voy a un gastroenterólogo, si me duele la cabeza a un neuro. Bueno, si es por problemas de hernias es al cirujano general. Ok, un cirujano general es lo que tenemos que buscar. Y bueno, importante también los mitos que hemos derribado el día de hoy, que solamente por hacer fuerza es que se pueden generar este tipo de padecimientos. ¿Una hernia se puede evitar? No. ¿Del todo no? No. Ok. No se puede. Bueno, y también otros hábitos que también tienen que ver con otros padecimientos y que por lo general uno dice, este es el factor común, fumado y el alcohol. ¿Eso podrían ser factores que me propicien padecer una hernia, o en este caso solamente la complicarían si ya existe? No, no hay factores así que vayan a predisponerla. Okay. Por ejemplo, en las incisionales sí le podría decir, pacientes que tienen cirugías múltiples, sí puede ser que tengan más predisposición a presentar hernias de tipo incisional, pero las otras no hay factores así que vayan a predisponer. ¿Hay algún caso en específico en la que no se recomiende la cirugía? ¿Hay contraindicaciones para algún tipo de paciente? No por el tipo de hernia, sino tal vez por padecimientos de fondo de los pacientes, por comorbilidades. Qué sé yo, tal vez pacientes que sean cardiópatas isquémicos, pacientes que tengan cirugía de corazón abierto, que tengan fracciones de eyección muy bajas, que no vayan a tolerar, por decirle así, la cirugía, pero por comorbilidades, por patologías que ellos ya tienen de fondo, por la edad o cosas así. Eso le iba a preguntar, si la edad tenía que ver también, sí. En que a veces se diga, no, mejor... Pero todas las hernias se pueden corregir. Las contraindicaciones serían algunos de esos pacientes, como le digo, que tal vez no vayan a aguantar la cirugía o someterse a la anestesia o a la intubación y a esas cosas, pero todas las hernias se pueden corregir. Bueno, eso es importantísimo también tenerlo en cuenta, doctor, y recomendaciones también de su parte como médico cirujano, que me imagino cuántas hernias habrá tratado con éxito, y quisiera que nos diera también esas pautas a seguir ya a finales. Sí, yo lo que le diría a los pacientes es lo que mencioné anteriormente. Si alguno tiene alguna sensación de alguna masa, sea inguinal, sea umbilical, sea incisional, consultar a un médico cirujano para realizarse los estudios pertinentes, obtener un diagnóstico y programarse para realizarse la hernioplastía. Doctor, el cirujano general Carlos Barrantes, le agradecemos montones que haya venido aquí a la revista. Nos queda clarísimo el tema y ojalá que esto pues nos sirva por si usted en algún momento ha sentido alguno de estas características que nos hablaba el doctor Barrantes, pues que acuda de inmediato a su médico, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, continuamos a las 8:27 de la mañana. Continuamos con más de la revista.